La página 19 de su material, los versículos 1, 2, 3 y 4 del capítulo 2. Es página 19, la lección 3 iniciamos. La lección 2 nos las compartió Marcos en los últimos 2 domingos. Y vamos entrando a la lección 3. Vamos a leer Filipenses 2 del versículo 1 al 4. Esta es nuestra sección del día de hoy. Vamos a leerlo todos juntos. Ya lo tienen, Filipenses 2 del 1 al 4, y en sus cuadernos es página 19. Dice el texto: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta ahí la lectura. Esta carta le podemos llamar así, ponerle un título como la carta a los romanos. El título o el tema principal es el Evangelio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es el Evangelio? Y Pablo dice: fui escogido antes del vientre de mi madre para predicar el Evangelio, estoy presto para anunciarlo, no me avergüenzo del Evangelio, y el Evangelio es esto. Y entonces comienza de una manera sistemática a hablar de la condenación, de la justificación, de la identificación, y luego el proceso de santificación. Ese es el espíritu, andando en el espíritu, y el fruto. Todo ese es el contenido de la carta a los romanos. El tema es el Evangelio, las buenas noticias para los inconversos, pero también buenas noticias para el creyente. Y recientemente Paco hacía una nota también que la carta a los romanos no está dirigida necesariamente a la iglesia, o únicamente a la iglesia, como en otras cartas que dice a la iglesia de Dios que está en. Y la carta está exclusivamente dirigida a la iglesia. Pero la carta a los romanos dice a todos los que estáis en Roma. Es una carta más general, creyentes o no creyentes. Y de hecho es como la plataforma de la capital, enviar una carta a la capital del imperio más poderoso de ese tiempo. Y es como, así como los caminos de Roma, que el imperio romano usaba para conquistar geográficamente al mundo conocido. Dios usó los caminos que los romanos construyeron para llevar el Evangelio a todo el mundo conocido. Entonces, la carta a los filipenses tiene también un tema central, aunque habla de muchas cosas, pero todo parece que está centrado en una sola palabra, que es el gozo. El gozo. Tiene por lo menos más de 14 menciones la palabra o palabras relacionadas con el gozo, desde gozo, me gozo, regocijaos, me regocijo. Todo lo que tiene que ver con el gozo, hay más de 14 menciones en, 11 versículos. Hay versículos donde lo menciona dos ocasiones. Les podría decir el 1.4, 1.18, 1.25, 2.2, 2.17, 2.28, 2.29, 3.1, 4.1, 4.4 y 4.10. Son los versículos donde se mencionan estas más de 14 veces la palabra o el concepto de gozo, y entendemos que ese es el contenido de la carta. A comparación o a diferencia de la carta a los Corintios, que le llamamos la carta de las muchas lágrimas, cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, les dice: les escribí primero con muchas lágrimas. Ahora el corazón de Pablo está en otro tono. El corazón de Pablo está lleno de gozo, y hay muchas razones por las que está gozoso. El gozo va más allá de estar feliz por alguna circunstancia o por algún evento. Es más allá de tener un momento de estar contento, sino podríamos definir a gozo con estas palabras: deleite calmado. Deleite calmado. Eso está basado en la palabra original
que usa Pablo para que traducida al español es gozo, es un deleite calmado, no es una exagerada alegría. No sé, piensen en el cuadro de cuando algo va extremadamente bien, bueno, inmediatamente brincamos de alegría y de emoción por algo que no esperábamos y que nos va bien. Puede ser que cerramos un negocio, que nació un bebé, o que salimos del hospital, o imagínense algo que nos da mucho gozo, mucha alegría, pues es un extremo. Y el asunto de eso, que no está mal, está muy bien expresar los sentimientos, las emociones, pero este gozo del que habla Pablo no tiene que ver con algo que lo impulsa, ¿verdad? Que lo impulsa en un momento determinado. Esa emoción, no estamos emocionados todos los días, todo el día, ¿no? No sé si conozcan a alguien así, ¿sí me explico? ¿Sí? ¿A quién? Sophie. Bueno, hermana Sophie, que está emocionada todos los días, todo el día. Este gozo del que habla Pablo no tiene que ver con algo que lo alimenta en extremo, ¿sí me deben entender? Sino parece que es algo que es continuo y es permanente, pero es calmado. Dice, deleite calmado. Y eso tiene que ver con cualquiera que sea la circunstancia. Puede ser una circunstancia o un momento de mucha alegría, pero hay gozo porque el gozo es un deleite calmado. Puedes estar en algún momento con un familiar enfermo, algún momento de tristeza, las cosas no van bien financieramente, sin embargo tienes gozo, es un deleite calmado. Y cuando leí esto de deleite calmado, me llevó a pensar en el texto de Éxodo 14:14, que es: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En los Salmos también habla de que y tú estarás tranquilo, estate quieto y conoce que yo soy Dios. Entonces es ese sentido de alegría, de deleite calmado, a pesar de lo que hay alrededor. ¿Podría usar también Serenidad, no sé, puede ser sereno, pero estás bien, pues, es decir, estoy bien, hay gozoso y hay gozo, y parece que más bien estás en medio de la tristeza, pero hay cierto gozo por la esperanza que esa cosa va a traer. Y entonces, en algún tiempo, cuando me tocó estudiar este libro hace muchos años en la escuela bíblica, había un profesor que le llamó al libro, le llamó Los Ladrones del Gozo, los 4 ladrones del gozo. No sé si eso es ponerlo muy, muy estructurado, no sé, pero sí hay cosas que nos quitan ese gozo. Hay cosas, y parece que Pablo en el transcurso de la carta, que es muy corta, de 4 capítulos, sí podemos identificar cosas que, si no estamos firmes en nuestra posición en Cristo, nos pueden efectivamente quitar el gozo. Hay cosas que fácilmente nos arrebatan el gozo. Y en el capítulo 1 podemos pensar, por ejemplo, en las circunstancias. A Pablo no le afectaron las circunstancias. A nosotros sí nos pueden afectar las circunstancias. De hecho, a Pablo también pudieran haberle afectado, pero dependía, Dios le había enseñado a depender en el Espíritu. Pablo estaba, como nos enseñó Marcos en el estudio, aunque estaba en una casa prestada o rentada, estaba preso, no tenía libertad, y estaba con un soldado romano atado las 24 horas del día. Y Pablo, en lugar de ver o de enfocarse en la desgracia o en la limitación, en las circunstancias adversas, en el capítulo 1, ahorita podemos leerlo, Pablo hace mención de las cosas positivas que hay en esa circunstancia, que es el Evangelio no está preso, que vimos en otro texto, pero aquí dice
sirvió esto para el progreso del Evangelio. La mayoría de los hermanos cobran ánimo. Hace estas menciones, dice, está en el versículo, capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y en el versículo 14 dice, la mayoría de los hermanos, cobrando buen ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y en el versículo 18 dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces había un gozo, un deleite calmado en Pablo, que las circunstancias en las que estaba no le afectaban. En el capítulo 2 parece que otro ladrón del gozo está en enfocarse o ver solamente lo nuestro de una manera egoísta. Ahorita vamos a ver algo de eso. Entonces, cuando tenemos interés por otros, tenemos gozo. En el capítulo 3, al parecer las cosas terrenales nos pueden quitar el gozo, y Pablo enseña, ustedes son ciudadanos del cielo, y eso nos trae gozo. Y en el capítulo 4 parece que son las personas, hay personas que fácilmente nos pueden quitar el gozo, personas de todo tipo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, que al estar con ellas son personas difíciles, hay personas conflictivas que buscan incluso a veces hacer daño, pero personas que nos causan daño nos quitan el gozo, y eso es también uno de los ladrones que este profesor mencionaba. Sí. ¿Me recordaste algo que dijo Tim una vez? ¿Te puedes bajar un poquito? Sí, perdón. Alguna mención de Tim que me hace un buen ejemplo con lo que estás leyendo ahorita de este libro. Ajá. De que nosotros como personas, como miembros de la iglesia, estamos más enfocados en nuestra condición que en nuestra posición. Sí. Que le ve claramente a un hombre enfocado en su posición en Cristo. Sí. Más allá de su condición. Sí. Ahí la clave es que de todas estas cosas no nos vamos a zafar. Es decir, de las circunstancias adversas, todos vamos a pasar, y le estudiamos en 2 de Corintios que las tribulaciones son, habrá muchas tribulaciones de todo tipo. Entonces piensen en eso, no nos vamos a zafar de circunstancias adversas. No nos vamos a zafar de nuestro egoísmo, de tener interés personal. No nos vamos a zafar de ver las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque nuestros 5 sentidos nos atan, percibimos las cosas terrenales. Entonces no nos vamos a zafar de ver, oír, sentir. Y tampoco nos vamos a poder zafar de personas indeseables o que nos quitan el gozo. De esas cosas no nos podemos zafar. Pero la persona, el creyente que aprende a depender y a reconocer en su posición en Cristo, la persona que aprende a depender, a conocer y a depender de su posición en Cristo, de lo que es en Cristo, es una persona que, como Pablo, entonces puede permanecer en gozo a pesar de estos 4 ladrones. Vamos a ver, por ejemplo, no hemos orado, vamos a hacer una oración, por favor, para pedir a Dios que nos enseñe. Señor, gracias porque estamos esta mañana reunidos en tu nombre. Gracias por el deseo que pones para congregarnos como iglesia tuya, el deseo de orar unos por otros, de participar en las alabanzas, en la lectura de tu palabra y compartir nuestras necesidades unos con otros. Gracias porque usas a la iglesia aquí localmente y también donde quiera que tu iglesia se reúne para edificación mutua. Te pedimos que alrededor de todo el mundo donde tu iglesia se reúne sigan siendo edificados, que tú sigas formando a tu iglesia para presentártela a ti mismo como una iglesia gloriosa.
permítenos recordar y ver el panorama completo. Y ahora, al estudiar la carta de Filipenses, también llama nuestra atención, Señor, a conocer más lo que somos en Cristo, de nuestra posición en Él, a depender de ese recurso, de esa provisión que tú nos has dado, y tener gozo en medio de las circunstancias, a pesar de las personas, a pesar del egoísmo y a pesar de lo terrenal o las cosas que vivimos cada día. Te damos gracias por todo lo que haces, en el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a leer todo el capítulo 1 a manera de repaso, y vamos haciendo unas pausas ahí. Filipenses 1. Si quieren, yo comienzo y luego alguien más que continúe con el versículo 2. Libremente, quien guste, los jóvenes y niños pueden partir también. Dice Filipenses 1, del 1 al 30. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias pasa a vosotros, del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, lo cual os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en la oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han dado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, persona y a mí, aflicción a mis prisiones. Pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Conforme mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria en mi espíritu con mi presencia otra vez en vosotros. solamente que os comportéis como es digno de
para que os sé que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esta de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís de mí. Ajá, hasta ahí, gracias. Pablo hace mención de que se acuerda de ellos en el versículo 3 y da gracias a Dios cada vez que se acuerda de ellos. Entonces, ese versículo la podemos ligar inmediatamente con el relato de Hechos 16, cuando Pablo llega y la iglesia nace en Filipo, con Hechos 16. Entonces, es como recordar cómo nos conocimos, y es como regresar a las cosas que primero nos trajeron un gran gozo, a las cosas que de inicio vimos la obra de Dios y se formó la iglesia y nos han llenado de gozo. Entonces, ahí en Hechos 16, que ahorita vamos a ver un poquito más, pero dice, ¿se acuerdan que llegó a Filipos y van 4 personajes que son Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, el escritor? Lucas, el escritor, está siendo testigo y documentando todo el viaje, y van los 4. Entonces llegan a Filipos, no hay una sinagoga de judíos, entonces no puede él hacer uso de su autoridad como judío, como fariseo. No hay lugar donde le escuchen los judíos porque no hay sinagoga. Él llegó primero a predicar el evangelio antes que los judíos, y entonces busca, seguramente pregunta, y hay unas mujeres que se van a reunir cerca del río a orar, ¿sí? puras damas, y parece que van encabezadas por una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura. Al parecer esta mujer comerciante era, digamos que de una destacada o de una buena posición económica. Dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y fue bautizada ella y su familia. Ella y su familia fueron los primeros convertidos en la ciudad de Filipo por la predicación del evangelio. Y después iban a la oración. Dice, salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces Pablo expulsa al demonio de esta mujer, y las personas que sacaban provecho de esa situación lo acusan. Dice, prendieron a Pablo y a Silas. No prendieron a los 4, sino solamente a 2, que eran los que eran judíos. Entonces entendemos que la cultura de ese momento era de cierto rechazo hacia los judíos. Esa es probablemente una de las razones por las que no había sinagoga. Evitaban que los judíos entraran ahí con su cultura y su religión. Entonces agarran a Pablo y a Silas, les acusan de alborotar la ciudad, cuando la razón principal más bien era que estaban tirando un negocio, no voy a decir ilegal, pero es un negocio ventajoso por una mujer que está poseída, y se enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. Se agolpó el pueblo, se rasgaron los magistrados las ropas y ordenaron azotar a Pablo y a Silas con varas. Ni siquiera preguntaron a Pablo y Silas, ¿es cierto lo que ustedes hacen? ¿Qué es lo que están haciendo? Sino sin preguntar, escuchan la voz del pueblo y los van a azotar. Les azotaron mucho, dice. Según Pablo en otros relatos, en 2 de Corintios, ellos eran azotados, o lo máximo los azotaron 3 veces. De 3 ocasiones les azotaron con, dice 40 menos 1, ¿verdad? Que es el grado máximo de que un humano puede soportar. Más allá de 40 azotes ya era riesgo de morir para el que estaba siendo azotado. Entonces probablemente esta es una de las ocasiones que lo azotaron 39 veces. Los echaron en la cárcel
y le mandaron al carcelero que lo guardara con seguridad, y los metió en el calabozo de más adentro, y no solamente estaban recién azotados, metidos en la cárcel, privados de su libertad, sino dice, los aseguró los pies en el cepo. Es este mecanismo, ¿no?, que es de madera con la forma de los pies, o no sé, dos agujeros ahí para meterlos, y con un candado no se pueden escapar. ¿Qué peor circunstancia pueden encontrar ustedes en la que te puedes encontrar? Puedes pensar en opciones. Quizá tú has pasado situaciones muy complicadas, circunstancias trágicas, tristes, sorpresivamente tristes, y que quizá nos sentimos como Pablo pudo haberse sentido. Hay una historia esta semana de un jugador de Patriotas, jugó con los Patriotas, Hernández se llama, ¿no? Estaba en la cárcel. ¿Cuál era la razón de que estaba en la cárcel? Lo acusaban de asesinato. Acusaban de 3 asesinatos, uno se quedó y lo exoneraron. Ok. Y recientemente se sacó esta semana en la cárcel, ¿no? Puso telas que había ahí, no sé si cobijas o algo, y se ahorcó en la cárcel. Se suicidó, dejó algunas cartas de despedida. Pero ¿qué es una circunstancia tan adversa que te puede llevar a una situación de perder la esperanza en la vida? Pues hay muchas cosas, hay muchas cosas que del día a día que ni nos damos cuenta, que de pronto te puedes ver, así como Pablo predicando el Evangelio, una familia nace de Cristo, que gozo, así que impulso al gozo, estoy bien contento por eso. Pero de pronto, en lugar de encontrarse con que la joven adivina se convirtió a Cristo y sus dueños se convirtieron a Cristo, o los que estaban explotando a la muchacha se convirtieron a Cristo y la ciudad se convirtió a Cristo, ahora ya por la predicación del Evangelio son privados de su libertad, azotados, metidos a la cárcel, metidos en el cepo, y estar en un momento a otro allá. Y la historia de José el soñador es algo parecida. De pronto está en el palacio, en un momento está en el palacio y de pronto está en la cárcel. Y ese tipo de cosas vivas que te cambian de un momento para otro afectan verdaderamente la mente, afectan tu plan de vida, afectan la expectativa que tienes respecto a la vida. Y como bien decía este profesor, es un ladrón del gozo, es un ladrón del gozo. Y la parte interesante, lo que quiero destacar, es de que el gozo de Pablo no dependía de una circunstancia favorable o desfavorable, sino que él conocía a Dios y conocía su posición en Cristo. Él dependía en el Espíritu de Dios de lo que él estaba haciendo. Entonces, ahí en el cepo, dice, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Esto es una de las cosas que a lo mejor los psicólogos no pueden entender de la conducta humana. ¿Cómo es posible que pasa esto, está en la cárcel, y en lugar de buscar una cobija para ahorcarse ahí, como puede ser el caso de muchas personas, están cantando y están orando? Pienso que Pablo o estaba loco, estaba furibundo, porque ¿cómo puede decir eso? ¿Con qué se define? No estaba en la realidad, pues no vivía en la realidad. Es como evadir la realidad, la capacidad de juicio ya está, ya tu sentido de realidad está fuera. Sí. Porque no sería lógico que ante tales circunstancias una persona obre de esa manera. O estaba fuera de sí, fuera de la realidad, ya desconectado y perdiendo la razón, se derrumbó. ¿Vale? Era bipolar. Hace poquito les platico una experiencia, uno de estos días de
¿cómo se llama?, festivos. Son los días que ahí la cafetería está, hay gente, pues hay más gente de lo común, y en ocasiones esos días festivos el vecino, que también tiene desayunos, cierra. Aparte de que damos gracias a Dios porque cierra, nos crea un problema porque a veces no estamos tan preparados con el personal, y aunque ya hemos agarrado un poquito de práctica sabiendo que ese tipo de días festivos, el otro cierra y la gente sale a desayunar. Entonces uno de los días que no estábamos preparados, teníamos solamente a 2 meseros, pero bueno, las personas llegan buscando el ser bien atendidos, que tengan su comida rápida, que las atiendas bien, que esté limpio todo. Entonces cuando hay una mesa y otra mesa y otra mesa y se va esa, ya quieren entrar otros, se crea una situación complicada que puede llegar al caos. Entonces llegó un momento que uno de los meseros, así de que me traes esto y me trae la sal, yo estaba en la cocina, entra pero riéndose, o sea, entra así en una crisis de ya saben qué fue, pero estaba así como, digo, estaba medio jugando, pero ya lo vimos un poco más, pues. Estaba así casi tirado en el suelo, riéndose y riéndose. ¿Qué te pasa? Entró en un momento de crisis porque ya no sabe qué hacer, pues, con tanta gente. Entonces, o así estaba Pablo, ¿no? En medio de la cárcel, perdió la razón y ahora está cantando como loco. O verdaderamente lo que enseñan Filipenses en el capítulo 3, dice que le dice a los filipenses, son ciudadanos del cielo, son ciudadanos del cielo. Tan solo estar consciente de esa verdad cambia completamente la perspectiva de lo que te está pasando. Sí. ¿Sabes qué, Rafa? Que por ejemplo el ejemplo que pones así, cuando una persona, digamos, entra en un estado así de crisis, ¿verdad? Por las circunstancias, la manifestación es muy diferente a cuando es una manifestación del Espíritu. Y la clave está en lo que decías al principio, que no es a nivel de emoción, sino a nivel de un estado. No es nivel de emoción, exactamente. No, es muy diferente. Es un estado. Cuando tú ves a una persona que está en una crisis, o que estás tú mismo en una crisis, que estás siendo llevado por el Espíritu, ese gozo es un gozo no eufórico, ¿me entiendes? Sino exactamente. Apacible. A diferencia de cuando es un shock o una euforia o una felicidad, sí. O sea, se ve igual de irreal de fuera de la realidad, pero la manifestación de un y otro. Sí. Hablábamos que es deleite calmado, y Pablo está experimentando el gozo en medio de los azotes y de la cárcel y del cepo. Él tiene gozo, y es algo fuera de la razón, y no es algo que nosotros podamos producir, no es algo que nosotros podamos mentalmente dominar o aguantar. Sí, porque si no sería así como es un masoquista, o sea, recibió tantos golpes y se está riendo. Sí, y luego ahí en la cárcel está la historia del jefe de la cárcel. Hay un temblor, se quiere matar, también pierde la esperanza de la vida ahí en la cárcel, pero seguramente por los cantos de Pablo y por las oraciones de Pablo, él escuchó, conoció el Evangelio de alguna manera. Dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice, no te mates, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le comparte el Evangelio, y también el carcelero y su familia conocen a Cristo en esa circunstancia, y hay una razón de gozo, hay gozo, y nace la iglesia. Y después dice, consolaron a los hermanos y se fueron. Entonces quedó ya una iglesia establecida en medio de la aflicción. Cristo es anunciado, Pablo dice en Filipenses, ahora está preso pero en Roma, y el gozo es el mismo.
Dice, me gozo porque Cristo es anunciado, la mayoría de los hermanos cobran ánimo con mis presiones, y todo esto ha servido para el progreso del Evangelio. Y Marcos hizo una operación ahí, dice, si pasó Pablo unos 2 años preso en la cárcel y tenía que estar con un soldado romano que pertenecía a la guardia del emperador durante 24 horas, había guardias de 4 horas, cada 4 horas había un cambio de turno. Entonces el Evangelio progresaba porque Pablo tenía un auditorio ¿de cuántos? Dijiste 2000 y tantos. Más de 2000 soldados escuchando el Evangelio. Pablo no creo que haya perdido la oportunidad de tener a un soldado durante 4 horas para predicar el Evangelio, por lo menos para estar cantando y llorando. Y sus oraciones, no sabemos cuántos se convirtieron. Entonces, aunque él está preso, el Evangelio no está preso y el Evangelio está progresando. Y eso, Pablo, es una razón para tener eso. Estábamos comentando la otra vez de este tema de los soldados, y quizá para uno será un martirio cuando le decían, te toca hoy turno para cuidar a Pablo. Ya, no, otra vez Pablo, no. O a lo mejor te toca hoy con Pablo. Qué padre, entonces van con todo y su Biblia, ¿no? Para estudiar con Pablo. Bueno, no su Biblia, pero su estudio bíblico personal con Pablo durante 4 horas. Su pergamino para estudiar con Pablo. Ahora vamos al texto que nos trae esta mañana, que es el capítulo 2, Filipenses 2, del 1 al 4. Primero alguien lea el versículo 1, por favor. 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Miren, esta forma de escribir de Pablo, de hablarlo, si quieren luego ustedes lo revisan en los textos o en los comentarios, no está poniendo en cuestión de que si hay o no hay estas 5 cosas. Pablo menciona 5 cosas, dice consolación, consuelo, comunión, afecto entrañable y misericordia. Y la forma de escribir no es si es que hay en ustedes, sino es afirmando que es dado que hay en ustedes, dado que ha habido entre ustedes como iglesia, les escribe consolación, consuelo, comunión, afecto entrañable y misericordia. Piensen en esto. Lidia era una mujer comerciante, próspera al parecer. Ella y su familia en ese nivel socioeconómico se convierten a Cristo. Y por el otro lado tenemos a otra familia que es un carcelero, que no estoy seguro dónde ubicarlo pues en un nivel socioeconómico, pero no creo que sea una profesión que muchas personas deseen tener, o un oficio que muchos deseen tener. Mi deseo es ser carcelero y pasar días enteros en un lugar oscuro, húmedo, feo, en medio de criminales. Ese es mi anhelo en la vida. No creo que alguien lo quiera hacer, pero eventualmente es lo que está disponible. A lo mejor es soldados retirados, no sé cuál ha sido el perfil de esa persona, pero está ahí como carcelero. Y ahora él y su familia se convierten a Cristo. Y ahora Pablo no está. ¿Qué hacen estas dos familias junto quizá con las personas que alrededor de ellas dos, de esas dos familias, tienen compañerismo? Ahora son parte de la misma iglesia. Y me gusta hacer este ejemplo, decir, ahora piensa que uno de esos domingos o un sábado, los días que se reunían, o si se volvían a reunir junto al río, ahora está la familia de Lidia y la familia del carcelero. ¿Cómo se ven unos a otros, pues? ¿Cómo se ven unos a otros? Como hermanos. Debe suceder eso, ¿no? Está describiendo lo que pasa en una iglesia donde dejas atrás tus valores terrenales, tus posiciones terrenales, y ahora lo que nos une con otras personas es la causa de Cristo, es el Espíritu Santo que nos une. Eso es bien relevante porque eso
que sucede en el nacimiento de las iglesias es algo que debe permanecer, pero en muchas iglesias nos separan. Eventualmente esas cosas nos separan. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Y Pablo dice, sí. ¿Lidia sería judía? No sé. No sé si por el nombre, no sé si el nombre sea la clave para ver si era judía o no. ¿De qué origen será Lidia? Quizá por su oficio también puede ser algo como de persa, puede ser. Por el nombre puede ser persa y luego pues, sí, la púrpura era para teñir telas, los tapetes persas. Y las vestiduras de los romanos. Sí. O sea, que eran quizá los que podían pagar. Sí. Algo importante de los carceleros, más allá de lo que comentaba Rafa, es que era gente que tenía en su obligación torturar. Eran también una especie de delincuentes dentro del aspecto legal, porque en aquellos días ellos tenían que infligir terror y tortura a sus prisioneros. O sea, no era gente amable, fina, No, no se peleaban con los poquito, casi. O sea, no eran pagando, ¿no? Eran malos, pero eran pagando. Sí. No, eran torturadores. Era gente que tenía que dar latigazos, que cadenas. Y ahora los tienes a Lidia y al carcelero juntos, la otra señora fina, a lo mejor acostumbrada a cosas más elegantes. ¿Cómo se tratan, pues? O sea, ¿cómo se ven? En la nueva posición son iguales. En la nueva posición están en Cristo. Sí. Las cosas viejas pasaron. Exactamente, esa es lo sorprendente de la iglesia, que las cosas terrenales, físicas, de posición terrenal, de pronto quedan atrás, y Pablo les dice aquí en el 2:1, les dice, dado que hay, no es si es que hay, sino es dado que hay entre ustedes, y les describe 5 cosas que sí hay en medio de la iglesia, ¿sí? A pesar de esas diferencias de oficios o de estatus. Les dice, dado que hay consolación en Cristo. Han pasado estas familias y los creyentes en Filipo por un proceso de consolación. Acuérdense que, de acuerdo con lo que estudiamos en 2 de Corintios, la consolación viene después de la tribulación, de las adversidades. Entonces ya pasaron por diversas adversidades, y ahora como iglesia, como hermanos, están pasando por un proceso de consolación. Y la palabra consolación es la misma con la que Jesucristo define al Espíritu Santo en Juan 16, que es el paracleto, es el consolador. Pero ahora dice, ¿hay alguna consolación en Cristo? ¿Algún confort en Cristo? Esta iglesia ha recibido el confort o la consolación por parte de Cristo después de las tribulaciones. Esta iglesia o estas familias han recibido un consuelo de amor. Un consuelo tiene que ver con refrigerio. Después de pasar situaciones complicadas, ahora hay un tiempo de paz y de refrigerio, de confort, de consuelo. Si alguna comunión en el Espíritu, esa palabra comunión es la palabra koinonia, que solamente es algo que produce el Espíritu Santo, ¿sí? Habíamos dicho en una ocasión que no por estar en el mismo salón, no por estar cantando los mismos coros, no por tener el mismo libro en la mano, no por estar leyendo el mismo versículo al mismo tiempo en unísono, significa que haya comunión. Eso no significa que haya compañerismo, no significa que haya unidad. Esas cosas las produce el Espíritu de Dios. Y Pablo les dice, ustedes han tenido consolación, consuelo y comunión. El Espíritu ha producido en esas familias tan diferentes verdadera comunión. Es una participación y compañerismo. Y más allá que eso, dice, ha habido un afecto entrañable. Pablo ya les dijo en el capítulo 1, les dijo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable de Jesucristo. Con el amor entrañable de Jesucristo.
Les hago una pregunta a los papás y mamás. Que quizás no es, bueno, ¿quién amará más a los niños, a los hijos? ¿El papá o la mamá? ¿Los papás? ¿La mamá? Bueno, El abuelo. déjenme dar mi opinión. Yo pienso que las mamás, ¿no? Y no porque los papás no queramos a los hijos, pero las mamás han pasado por el dolor de parto y todo el tiempo de tener al niño en el vientre. O sea, eso hace una liga impresionante que el papá no participa, pues. A los 9 meses el papá no participa del crecimiento del bebé en el vientre de la madre. Y el papá no participa más que en cachar al bebé y cortar el cordón. Pero el dolor del parto es algo impresionante. Entonces pienso que si hay un afecto especial o mayor, particular de parte de la mamá, ¿verdad? Sí. Que el origen del nombre de Lidia es griego. Lidia es un nombre griego. Un nombre griego y puede ser nativa del lugar. Que Lidia es un nombre de origen griego y nativa del lugar. Entonces, no era judía. Ahora, cuando Pablo está diciendo amor entrañable, literalmente se está refiriendo a los intestinos. Literalmente está refiriendo a los intestinos. La razón es esta, no es porque nos cruje el estómago cuando normalmente hacemos esta señal o te amo, ¿no? Te amo con mi corazón. Eso es una parte más romántica. El corazón lo único que hace es estar bombeando sangre al cuerpo. Esta es una figura más romántica, el tema del corazón, pero en las entrañas, en los intestinos, por alguna razón es donde es el centro quizá de nuestra, ¿cómo puedo decirlo? Ahí está. Es el centro donde reflejan nuestras emociones, los intestinos, no el corazón. Quizá el corazón sí late más rápido de la emoción. Esto también puede ser posible, eso sí es correcto. Late más rápido, pero Pablo se refiere que el amor que tengo hacia ustedes es algo que es de aquí, de los intestinos. Bueno, como que no les convenció mucho, pero tengo un hambre. Bueno, ya voy terminando, Entonces Pablo dice, dado que hay hay consolación, dado que hay consuelo, comunión del Espíritu, hay un afecto entrañable. Las circunstancias por las que ha pasado el nacimiento de esta iglesia ha creado lazos entrañables, como el lazo de una madre para con su hijo. Es algo que otros no participan. El papá no participa, las tías no participan, los tíos no participan, los abuelitos, todos aman al bebé, pero la única que tiene ese lazo es la madre. Y Pablo se refiere a los creyentes como mis hijitos. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo se ve de alguna manera en el cuadro de esa madre que da a luz a los niños espirituales, y dice, por eso es de que yo les amo con amor entrañable. Dice, ese mismo amor lo he visto entre ustedes, la iglesia, dice, han tenido un amor entrañable. Y luego el último es alguna misericordia. Ellos también han visto, han sido testigos y han recibido la misericordia de parte de Dios. Según de Corintios estudiamos que Dios es Padre de misericordias, y esa misericordia ha sido extendida hacia la iglesia de los filipenses. Estas son características, está describiendo la forma en que la iglesia nació. Está describiendo características de cuando nació la iglesia en Filipo, ¿sí? Ahora, el asunto es que esas
características han de permanecer en la iglesia. Esas características deben de permanecer en la iglesia. Ya no va a dar tiempo, pero el versículo 2, ¿alguien lo lee? 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ajá. Esas 5 características que Pablo ve en la iglesia de Filipo verdaderamente son productoras de gozo. Son productoras de gozo. Aunque esas 5 cosas, o aunque lo que hubo alrededor de esas 5 cosas, de consolación, consuelo, comunión, amor entrañable y misericordia, están rodeadas de cosas adversas. ¿Sí lo ven? Esas 5 cosas que producen gozo están rodeadas de azotes en Pablo, de cárcel, de persecución. Si nos fijamos entonces la vista en las circunstancias adversas, inmediatamente vamos a perder todo gozo, todo deleite en calma. Pero cuando ponemos nuestra vista en lo que Cristo está haciendo, en lo que Dios está haciendo, entonces podemos mantener el gozo. Dice, completen mi gozo, que mi gozo se ha terminado. Me gocé mucho cuando la iglesia nació, y ahora dice, completen mi gozo, y les dice 4 cosas. Sí, tengan el mismo sentir, tengan el mismo amor, tengan el mismo ánimo, o ser unánimes, tengan el mismo ánimo. ¿Ven? Dice que este gozo continúe, y así las características que tuvieron al nacer, que tengan lo mismo, que sean copartícipes del mismo sentir, del mismo amor y del mismo ánimo. Si quieren, aquí hacemos una pausa para terminar y continuamos la próxima semana. Hagamos una oración, por favor. Señora, muchas cosas que tú haces en medio de tu iglesia, a pesar de las enfermedades, de cuando pasamos un tiempo difícil, como individuos, también como familias. Ahora mismo hay familias que están padeciendo enfermedad, como Gerardo, la familia de Miguel. También recordamos continuamente a Trinita, Rosy, a Gris, a Liz, a todos los que de alguna manera pasan por alguna tribulación en particular, también los que tienen problemas financieros, los que tienen situaciones difíciles respecto al trabajo, o también los jóvenes que de pronto pasan situaciones dudosas o confusas respecto a su futuro, a su profesión, tiempos complicados también o difíciles en las escuelas. Te pedimos que tú nos alumbres el entendimiento y que tu Espíritu nos haga voltear a ver todo lo que tú estás haciendo, todo lo que somos, todo lo que tenemos en Cristo, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que tú eres para nosotros, y que podamos descansar en ello y que generes algo que nosotros no podemos generar, que es el gozo, este deleite permanente o continuo, calmado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Jorge.